Al canal de nuevo. Avanzamos, dejamos la primera crisis, 1909, bueno, la primera 1898, la segunda 1909, con básicamente el principal suceso, la Semana Trágica. Vimos algunas medidas que se habían tomado antes a raíz del crecimiento del movimiento obrero y del movimiento regeneracionista de Joaquín Costa, entre otros, y también las medidas posteriores a la Semana Trágica, la represión, las nuevas medidas políticas y sobre todo la creación de la CNT, lo que habla de un movimiento obrero cada vez más organizado, con un derecho a huelga ya legalizado y en el primer parrafito nos lo comenta. La represión provocada por la huelga general de 1911, 2 años después de la Semana Trágica, hizo que disminuyera la conflictividad durante unos años, desde el 11 hasta el 17. Pero ya veremos cómo aquí en el contexto de la Primera Guerra Mundial la situación cambiará. España no participó en la Primera Guerra Mundial, cosa que suele traumatizar a parte del alumnado cuando lo escucha un cuarto de la ESO diciendo, ay, si es que España, qué mal estaba, no formaba parte del sistema de alianzas, no tuvo una presencia significativa en el reparto de África, era un país de segunda, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que mejor no participar en una guerra en la que murieron millones de personas, más huérfanos, desfigurados, traumatizados, tullidos, etcétera, etcétera. Se benefició en un primer momento España porque suministraba a ambos bandos. Había cierta división entre el bando conservador que apoyaba más el bando alemán y el bando liberal, progresista, incluso republicano, que apoyaba más la Francia republicana. Y en un primer momento sí que hubo una expansión económica, fruto de que España suministraba a ambos bandos, pero ese beneficio económico solo lo vieron en principio los grandes empresarios que hacían negocio con esta situación y la Primera Guerra Mundial provocó una gran inflación en Europa y en el mundo que también llegó, por supuesto, a España, porque ya teníamos una economía mundializada y lo que pasa en un país afecta al resto, evidentemente. Especialmente en la Primera Guerra Mundial, que es la primera guerra total, donde todos los recursos son destinados a la guerra, no solo los militares, también los recursos humanos, también los recursos alimentarios, también todo tipo de recursos. Entonces, en este contexto, hay cierta crisis en España. Hay inflación, aumenta la carestía de la vida. Claro, si la inflación hoy en día ya vemos los efectos que tiene, no hace falta imaginarse en un momento en el que la gente vivía más bien con lo justo. En estas circunstancias, una pequeña subida de precio y además de productos bastante básicos provocaba muchísimas dificultades a la clase trabajadora que ya vivía en unas condiciones muy precarias. Y aquí tenemos tres conflictos. Primero, tres conflictos políticos. Las juntas de defensa. Dentro del ejército había cierta división entre los militares africanistas que gozaban de muchos ascensos porque había un sistema de méritos de guerra, lo que les beneficiaba a ellos que estaban en la zona en la que había conflicto, y los oficiales peninsulares que sí que tenían cierta capacidad para ascender a través de estudios en la academia militar, etcétera, pero se veían perjudicados, una, por la crisis económica que consideraba que les afectaba y reclamaban mejores condiciones, y otra porque en contraposición a los africanistas no tenían tantas ventajas para ascender. Y el Estado estaba aquí barajando la opción de reducir la oficialidad. Eso enfadó al ejército cuando en realidad podemos ver ahí que había un problema de macrocefalia. Macrocefalia es la enfermedad que tienes demasiado cap, había un oficial por cada 5 soldados. Esto era una barbaridad. Y provocaron una verdadera crisis en el gobierno que provocó la dimisión, la destitución del gobierno, llegó Eduardo Dato. Entonces fue un verdadero conflicto el de estas juntas de defensa, donde vemos aquí la creciente importancia de los militares en la vida política. Ya vemos aquí cómo aparecen y la fuerza que tenían en este caso. Luego también tenemos la Asamblea de Parlamentarios, que es la primera organización de la oposición no dinástica, nacionalistas, republicanos, socialistas, es decir, ideologías políticas muy distintas, porque ya vemos que el nacionalismo vasco y catalán tendía más a acercarse a la ideología política más conservadora
y los socialistas aspiraban en última instancia a acabar con el sistema capitalista. Todos se organizaron reclamando una nueva constitución surgida de unas elecciones limpias. Reclamaban un proceso constituyente que democratizase el país. Además, las elecciones que debían ser convocadas con muchas garantías para que no se viesen afectadas por el caciquismo, por el turnismo, por todas las trampas electorales que llevaban a cabo los partidos no dinásticos. Se intentaron aliar con las juntas de defensa, pero claro, los militares y los nacionalistas vascos y catalanes no estaban destinados a entenderse, podríamos decir. Entonces tenemos un conflicto militar con las juntas de defensa, tenemos un conflicto político con la Asamblea de Parlamentarios, aunque los dos son políticos, y luego tenemos un conflicto también político-social con la primera huelga general en 1917, provocada por las malas condiciones de vida, la inflación, la explotación, donde, atención, se unieron la CNT y la UGT. Se unieron, pese a uno ser socialista, la UGT, y otro anarquista, la CNT, se unieron para conseguir tener más fuerza. Aunque ya veremos cómo fracasarán, sufrirán la represión y se verán las diferencias entre una UGT más partidaria de apoyar al PSOE y a la Asamblea de Parlamentarios buscando conseguir unas elecciones limpias y un proceso constituyente, y la CNT, que quería una huelga general revolucionaria que aspirase a cambiar la situación política del país y a tumbar el sistema capitalista. Claro, aquí, como se comenta, esperaban que, como había pasado en Rusia meses antes y también en buena parte en la Semana Trágica, el ejército se uniera a ellos, porque al final el ejército, muchos de ellos son clase trabajadora que están circunstancialmente ahí. Recordemos que ya está ¿cómo se dice? La nueva mili, es decir, ya todo el mundo va al ejército. Ya no había sistema de quintas, el reclutamiento ya era total y absoluto. Cosa que no pasó. Como había pasado en Rusia, porque en Rusia, en 1917, claro, para nosotros la llamamos la Revolución de Febrero y Octubre. La doble revolución rusa, donde fue que los obreros llegaron por primera vez al poder. Pero siendo exactos, en realidad era marzo y noviembre. Lo que pasa es que los rusos usaban otro calendario, un poco desfasado respecto al resto del mundo. Entonces, en realidad, la Revolución de Octubre de Rusia tuvo lugar en marzo, concretamente el 8 de marzo. El Día de la Mujer Trabajadora es cuando había empezado en Rusia la primera revolución que había tumbado al zar. Claro, en Rusia, después de siglos y siglos, habían tirado de la noche a la mañana al zar. Aquí eso alimentó mucho las esperanzas de toda la clase obrera europea, que vio cómo el cambio era posible y si los obreros se organizaban, iban a la huelga general revolucionaria, podrían conseguir éxitos, cambiar el sistema y cambiar sus vidas. No funcionó así, y aquí vemos cómo los militares reprimieron, 70 muertos, encarcelamiento de miles de huelguistas, etc. Y esta crisis ya sí que será la gran crisis, porque a partir de 1917 en adelante ya se rompe el sistema turnista. Liberales y conservadores empiezan a no ceder sus caciques, empiezan a empatar en las elecciones. En algún caso tienen incluso que gobernar juntos o con la liga regionalista. Pone liga, falta ahora. Con la liga regionalista, es decir, aquí se pone de manifiesto que el turnismo está roto, el caciquismo se mantiene, pero esos dos partidos dinásticos que se repartían el poder entre ellos, de ahora en adelante ya se niegan a seguir así, quieren los dos el poder y el consenso más básico del sistema canovista se rompe absolutamente. Entonces tenemos estas tres crisis en el contexto de la Primera Guerra Mundial que llevará a la crisis final del sistema en 1919 y 1923, que lo veremos en el siguiente vídeo, pero antes like, subscribe, dejar un comentario si os ha gustado, etcétera, etcétera. Chao, 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 chao.